Hola familia, ¿qué tal? Ya sabéis, esa ilusión con la que todos soñamos y a la que llamamos Frank Ortega. Bueno, por aquí andamos. Hoy vamos a tratar un tema que desde el punto de vista de cualquier filosofía no dual, pero de la que más suelo hablar yo, es el curso de milagros. Es un tema que no, hola, es un tema que en apariencia se contradice a las propias enseñanzas del curso de milagros o de cualquier filosofía no dual. ¿Por qué? Porque si nada de este mundo, hola Alba, si nada de este mundo es real, ¿cómo es posible que hablemos de reencarnaciones? Bueno, el curso de milagros siempre nos habla desde dos niveles distintos, el de la verdad, que es la no dualidad, la unidad, la no dualidad pura, pero también como nosotros estamos dando realidad al mundo de la forma, estamos dando realidad a este mundo de la materia, estamos dando realidad a este mundo de separación, Jesús, al dictar el curso y al estar hablando con nosotros, con las enseñanzas del curso, nos habla de tal forma que podamos entenderlo desde ahí, desde esa identificación con este cuerpo y con este mundo. Entonces, si tú te adentras, hola Juncal, si tú te adentras en las enseñanzas del curso, vas a entender perfectamente que cualquier comentario que podamos hacer sobre la reencarnación no deja de ser algo que está siendo inventado, que está siendo ilusorio, que está siendo soñado. Pero ¿qué ocurre? Que como le damos realidad a esta misma vida, a esta identificación con el personaje, tú te acuerdas de lo que hiciste ayer prácticamente, te acordarás, ¿no? O de lo que has comido hoy al mediodía. Si te das cuenta, esa situación de hace unas horas en las que has estado comiendo algo determinado está en el pasado, fue hace un rato. Sin embargo, ahora al pensar en ello lo estás trayendo a la mente, lo estás trayendo al presente. He comido huevos fritos con patatas, ¿vale? Pues para ti eso se torna muy real. Parece que aconteció hace unas horas que estabas comiendo eso. Sin embargo, todos sabemos, según las enseñanzas del curso, que eso no se está dando, al igual que tampoco se está dando este encuentro ahora mismo a través de una aplicación de internet. Simplemente lo estamos soñando. Pero insisto, como Jesús parte de la base de que nosotros estamos dando realidad a este nivel de atención en el que parece real la separación y por tanto la identificación con el cuerpo, pues hablar de reencarnación puede cobrar cierto sentido. Evidentemente, según la religión cristiana, reencarnación no existe, pero eso no es cierto. Eso fue en el siglo V, en el concilio de... ahora no me acuerdo, Justiniano, determinó que lo de la reencarnación era un invento que, o sea, que no era real, ¿vale? Evidentemente, no es porque fuera un alumno de un curso de milagros y dijera la reencarnación no es verdad, que eso lo podemos decir ahora. Él lo dijo por el temor pues eso, a que en otra vida pudiera ser pobre, o pudiera ser enfermo, o pudiera pasarle algo. El caso es que la religión católica suprimió la creencia de la reencarnación. Sin embargo, cuando leemos las Sagradas Escrituras, eso que eran metáforas de estados
de revelación que tenían los místicos de la historia de la humanidad, de esta historia ilusoria, momentos, atisbos del conocimiento de la verdad, pues lo transmitieron a través de metáforas a las que luego se convirtieron en enseñanzas sagradas o sagradas escrituras y luego se terminaron convirtiendo en religiones. Pero ahí se habla perfectamente, por ejemplo, Jesús en los evangelios, cuando los apóstoles, los discípulos y las discípulas le preguntan, oye, ¿por qué, cómo es que Juan, o sea, Elías ya ha venido? Y él dijo, no, ha venido y ni os habéis dado cuenta. Y todos pensaron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues porque Juan el Bautista en otra encarnación fue Elías y Jesús en otra encarnación, en ese mismo tiempo, fue Eliseo, fue alumno de Elías. Está contado en el Antiguo Testamento que estaba Elías paseando por el campo y se encontró, yo no sé por qué estoy hablando de esto, no estaba previsto hablar de esto, pero bueno, como manda el mister, pues yo hablo de esto. Estaba Elías paseando por el campo y se encontró que estaba Eliseo trabajando en una yunta, en la 12ª yunta. Es curioso que nombre, o sea, que de un número, no dice en las Sagradas Escrituras, no dice, estaba Eliseo trabajando en una yunta donde había un montón de yuntas, en una más, en una cualquiera, ¿no? No dice en la 12ª. De eso hemos hablado porque tiene mucho que ver con el número 13, pero no es tema de esta charleta. El caso es que en ese momento Elías reconoce que Eliseo está preparado para elevar un poco más su nivel de comprensión y se quita el manto y se lo pone encima, cogiéndolo como alumno suyo. Eso significaba que tú le acogías como alumno tuyo. ¿Qué pasa? Que cuando en la siguiente vida, la siguiente encarnación o una de las siguientes, Jesús y Juan se reencuentran, son Elías y Eliseo. Por eso cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, oye, mira, cuando Jesús se presenta ante él para ser bautizado, Juan el Bautista le dice, oye, mira, no soy ni digno de bautizarte, deberías de bautizarme tú a mí. Y entonces Jesús dice, no, lo que tenga que ser hecho, lo que ha de ser hecho, sea hecho. Y Juan dice, vale. O sea, se está resistiendo a bautizar a Jesús porque no se cree digno. Jesús le dice, no, lo que tiene que ser hecho, que sea hecho. Y Juan dice, vale, pues sí, lleva razón. Y entonces la bautiza. ¿Por qué? Porque está dándole el relevo, está pasándole el relevo. Por eso Juan es decapitado, desaparece de la ecuación y se queda Jesús. Porque le está pasando el relevo, le está pasando ya como el certificado de alumno aventajado que ya ha alcanzado su madurez. Por eso empieza su ministerio a partir de ese bautizo. Es decir, que Elías estaba dando su bendición a su alumno Eliseo en otra encarnación. Pero bueno, ¿por qué he mencionado esto? Pues anecdótico, porque no tiene la más mínima importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues cuando todo esto surge porque he estado viajando ahora por Hispanoamérica un montón y siempre he sentido una atracción muy profunda por Hispanoamérica, mucho. De hecho, hace muchos años, cuando me metía a estudiar cosas muy esotéricas y muy, bueno, raras, conocí a una doctora, la doctora Pavlova, una psiquiatra rusa, que en aquel entonces, y os estoy hablando de hace 30 o más, 35 años, llevaba 50 años, ahora no sé si seguirá viva esa mujer, pero llevaba 50 años estudiando el fenómeno de la reencarnación como psiquiatra, era doctora en psiquiatría. Y bueno, había llegado a un montón de conclusiones como diciendo que sí, que la reencarnación estaba ahí porque eran demasiadas evidencias. Sigo insistiendo
que estamos hablando en el nivel de la forma, ¿vale? Porque en el curso de milagros te está diciendo, estás loco, te estás hablando de reencarnaciones, pero si ni siquiera existe esta, ni siquiera está real. Por eso, pero tenemos que ir al nivel de la forma para luego poder dar el salto a otro nivel de atención. Entonces, la doctora Pavlova había llegado a la conclusión de que cuando un país era, a muchas conclusiones, pero una de ellas que me llamó mucho la atención fue que cuando un país era invadido por otro, los habitantes de esos dos países o esos territorios reencarnaban luego alternativamente hasta llegar a amar lo que tanto habías odiado, que ese era el fin, o sea, perdonar, terminar amando y no desde el odio o del resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que España y Hispanoamérica tienen esos lazos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto los españoles encarnan alternativamente en Hispanoamérica, los hispanoamericanos alternativamente en España. Luego al final todos somos ya españoles hispanoamericanos. Da igual que estés a este lado del charco que al otro. Por eso o sea, yo conozco un montón de gente aquí en España que adora Hispanoamérica, como yo, que está enamorado de Hispanoamérica, pero hay otras personas que lo miran como por encima del hombro. Y luego en Hispanoamérica hay gente que adora todo lo que significa español, pero también hay otros que, mira, español ni me lo nombre. O sea, ¿por qué? Porque está esa lucha interna de amor, odio, repulsión, atracción, que mientras no lo gestionemos, pues vamos a estar ahí jugando a ese nivel de reencarnación. Entonces, bueno, yo como os digo, estoy en una fase bastante de paz con todo esto y yo disfruto de viajar por Hispanoamérica. Disfruto de viajar por Hispanoamérica, de estar allí. De hecho, no recibo más que bendiciones. Nada más que bendiciones. Recuerdo que en una ocasión me dijeron en Kansas, que un mexicano, era estadounidense de origen mexicano, me dice, oye, mira, Fran, no entres en ese barrio, en Kansas, en Estados Unidos, que si te oyen hablar van a darse cuenta de que eres español y te van a pegar una paliza. Digo, ¿y por qué si no has hecho nada? Y dice, no, pero ellos entienden que toda su historia está, bueno, va mal porque fueron invadidos por españoles. Entonces, da igual. Yo me mezclé con esa gente desde la paz y desde la confianza y no viví nada de eso. Todo lo contrario. Luego, date cuenta de que lo que estás experimentando, tú eliges. Tú eliges si... Perdona, que es que... Tú eliges verlo desde el amor o desde el miedo. Da igual dónde te vayas, que si tú vas con una actitud de amor, de respeto y de confianza, la vida te va a responder eso. Y eso lo he vivido en todo este viaje, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en cada uno de los lugares en los que he estado he sentido esa sensación, ¿no? de familiaridad, porque aunque he ido a sitios que ya había ido varias veces, he ido a otros sitios que ha sido por primera vez, pero da igual, era por primera vez en esta vida, no en las otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sensación de familiaridad viene dada porque naturalmente algo he vivido en esos lugares, por muy soñados que sean. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entra en un estado de paz y de conexión consigo mismo, empieza a recordar cosas o a tener sensaciones que terminan convirtiéndose en recuerdos de vidas pasadas, que ahora hablaremos de que no tienen nada que ver con vidas pasadas, pero vamos a seguir hablando del nivel de la forma, con vidas pasadas de tiempos pretéritos y empiezas como a recordar o a tener sensaciones de cosas vividas, los famosos de déjà vu, ¿no? Lo ya visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso
he observado que eso empieza a formar o a tener cierto peso en tu experiencia solo dependiendo de una cosa, solo dependiendo de una, es que radica todo, todo, vuelve a repetirse la misma historia, y es el juicio. Cuando tú observas las cosas con juicio, las estás juzgando y el juicio te va a llevar al miedo, al reproche, a la culpa. Pero cuando te entregas una experiencia y observas esa experiencia sin juicio, empieza a brotar en ti cosas que te estabas ocultando a ti mismo precisamente por ese juicio. Es como que si te juzgas, te avergüenzas, te escondes y no lo recuerdas. Seguimos hablando del mundo de la forma. Entonces, si no lo juzgas, eso aparece, esa información aparece porque no la estás juzgando y no se esconde porque no es avergüenza. Entonces, ocurre que yo, por ejemplo, ¿qué he observado? Que el país que más he visitado en Hispanoamérica ha sido Colombia. Y yo sé que tengo algo ahí en Colombia. ¿Por qué? Porque yo ya recuerdo perfectamente que fui español colombiano, es decir, cuando España y Colombia eran un país, era el mismo país, que nunca fueron colonias, fueron virreinatos, pero eso no son temas ahora. Eso para los reunificanistas, que lo hablamos, pero en este vídeo vamos de otra cosa. Entonces, yo luché contra Simón Bolívar. Evidentemente no luché con Simón Bolívar cuerpo a cuerpo, no lo recuerdo, pero sí yo trabajaba o estaba luchando en el bando contrario. Entonces es como que tengo atravesado al personaje Simón Bolívar. Y hasta que yo no termine por perdonar esa relación especial que tengo con Simón Bolívar, voy a seguir yendo a Colombia, lo sé. La vida me va a seguir llevando a Colombia. Porque yo estoy yendo mucho a Colombia y siento una paz, un amor, un cariño por todo el mundo, pero me viene a la cabeza Simón Bolívar. Y no sé, y hay algo ahí que me... Pero también es verdad que desde hace 12 años que empecé a ir, ahora las cosas han cambiado muchísimo. O sea, ahora ese Simón Bolívar ya no me escuece tanto. Pero lo entrego. Yo no quiero estar en ese juego de juzgar y de tener una relación especial con Simón Bolívar. Quiero tener una relación santa con todo lo que representa para mí, en este caso concreto Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo tengo esas sensaciones? ¿Por qué recuerdo eso concretamente? Os estoy hablando de algo concreto que es Colombia. Os podría hablar de 1000 cosas más, pero ¿por qué? Pues porque ahora yo no observo eso intentando, en la medida que juzgo menos, más recuerdo, en no juzgar ni a Simón Bolívar ni juzgarme a mí por haber juzgado a Simón Bolívar, porque me escondía por eso, porque ¿cómo puedo en ese momento odiar tanto a alguien cuando odiar es malo? Entonces me juzgo por odiar y entonces me escondo ante el Fran del siglo XX o XXI, perdón, que está observando al Fran del siglo XVIII, XIX. Pero como ahora lo observo sin juzgar, ya no le juzgo por haber odiado a Simón Bolívar, sino que le entiendo cada uno de sus procesos y los observo con amor, abrazándolos. Y observo a lo que para mí fue algo tan reprochable como la actitud de Simón, que tampoco le juzgo, y entonces a medida que no voy juzgando empiezan a evocar o a salir mis recuerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué os digo esto? Porque el todo radica en el no juicio. No hace falta irte a otras vidas para perdonar y para no juzgar.
te vale cualquier situación de tu vida, de esta vida actual, en la que a lo mejor con 20 años tomaste una decisión que tuvo unas consecuencias negativas y dolorosas, que trajeron unas consecuencias dolorosas, y te juzgas y te culpas por esas decisiones. Si tú observas a esa persona que eras cuando tenías 20 años tomando esas decisiones, pero la observas desde el amor y la comprensión, sabiendo que no pudo hacerlo de mejor manera, que solo pudo hacerlo desde el miedo o desde el amor, que las decisiones que tomó se sustentaron en el miedo o el amor. Por lo tanto, si actuó así, lo más seguro es que fuera por miedo. ¿Qué cabía esperar? Si tú observas a esa persona que fuiste en ese momento, la observas sin juicio, se va a empezar a revelar ante ti, se va a empezar a mostrar, porque ya no se siente juzgada, no te sientes juzgado. Esa persona que fuiste hace 20 años o cuando tenías 20 años no se siente juzgada y empieza a entregarse y a mostrarse ante ti, porque siente el amor y la compañía y la empatía de tu propia presencia. Por eso todo radica en el juicio. Y a medida que tú empiezas a observar cualquier momento de tu vida, de esta vida que estamos hablando ahora terrenal, empiezas a observar cada una de las situaciones que has tomado, decisiones a las que te has juzgado o con las que te juzgas culpable y te sientes culpable y por lo tanto buscando castigo. Si tú observas cada una de esas situaciones y las empiezas a ver con amor y empatía, van a evocar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a mostrar, pero tienes que mirar eso que te causa dolor, sin juicio, con amor. Por eso Jesús en el curso de milagros dice, tienes que confrontar cada uno de tus pensamientos, porque son pensamientos de juicio y de separación. Y esa personita que hace 20 años cometió aquella barbaridad, si tú ahora la mantienes aquí en el presente, porque eso es algo que está pasado, si está aquí y ahora es porque tú la estás recordando y la estás juzgando. Si lo observas en juicio, todo eso va a cambiar. Es como si cambiaras la historia, como si cambiaras tu pasado. Y entonces ahí van a empezar a surgir magias dentro del sueño, porque ahí vas a incluso a recordar otras vidas, porque tu ser ya empieza a darse cuenta de que no le juzgas y empieza a mostrarte muchas cosas que tienes por ahí, de esta vida y de otras. Porque ¿qué te crees? ¿Que en otras vidas no has violado? ¿Qué te crees? ¿Que en otras vidas no has asesinado? Vamos, si niegas eso, lo siento porque se te alarga el camino, ¿eh? No, sí, yo lo acepto, lo asumo. Y también me han violado y me han asesinado. Yo recuerdo momentos en los que he sentido como me traicionaban y me mataban mis mejores amigos. O sea, que hemos estado en los dos extremos, en la víctima y en el victimario. Por lo tanto, al final todo se reduce en eso, en no juzgar ni a la víctima ni al victimario, ni juzgarte por haber juzgado. A medida que va bajando el nivel de juicio empieza a aflorar la información que has estado tapando. Y cuando puedes observar, por ejemplo, yo recuerdo también una vida en la que, y de hecho la recuerdo con mi hijo mayor, mi hijo la recuerda como yo, estuvimos juntos, éramos pilotos de la Luftwaffe en Alemania, o sea, nosotros estuvimos en el ejército nazi de Hitler, y yo bombardeaba y yo mataba. Si yo observo eso con juicio, ¡wow! Un nazi, un asesino, piloto de combate. No, si lo observo con amor, sin juicio, aflora información. Vale, ese es el único truco real dentro de este mundo ilusorio que te va a ayudar a recordar esas vidas. Primero a recordar muchas cosas que has estado tapando por miedo, por culpa y por vergüenza y culpa lo mismo, pero van a aflorar y a medida que afloran es cuando se pueden sanar. Y a medida que vas sanando esto te van a aparecer muchas cosas de esas vidas.
que llamas pasadas. Y curiosamente, también te va a aparecer información de cosas, de vidas, que puedes llamar futuras. Porque yo también tengo recuerdos de vidas que desde esta perspectiva espacio-lineal, o sea, espacio-temporal lineal, son futuras, es decir, viajando con naves espaciales, cosa que hoy es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que pueda tener recuerdos o sensaciones aquí en mi presente de cosas que son del futuro? Pues porque eso nos lleva a darnos cuenta de que cada una de esas vidas que llamamos reencarnaciones son vidas que se están dando simultáneamente en este instante, aquí y ahora, paralelamente, en dimensiones paralelas. Y eso hoy la física cuántica lo está demostrando día a día, de que acontece donde tú pones tu atención. Pero cada una de las decisiones que tú tomas te lleva a una dimensión paralela. Es decir, ahora mismo hay un Frank que ha decidido no hacer este live de Instagram, que se ha tumbado en el sofá y se ha puesto a ver una película. Y eso, como lo estoy imaginando, lo estoy pensando, es una realidad alternativa que está ahí, dimensionalmente está ahí. Pero estoy con la atención puesta en esta, en la que estoy dando una charla en Instagram. Es decir, que cada decisión nos lleva por un camino o por otro. Imaginaros la alternativa de dimensiones paralelas que hay solo en esta vida. Solo en una. Por eso, si tú empiezas a no juzgar cada una de las sensaciones que estás teniendo y pensamientos y te empiezas a aquietar en ti, toda esa información empieza a confluir, porque es como, ¿cómo lo explico? ¿Habéis visto la película Avatar? El cabo Jake se mete en un sarcófago y se conecta a un avatar que vive la experiencia, ¿no? Pues ahora, venga, es fácil de entender. Si le ponéis un poquito de interés, imaginaros que ese cabo, el Jake, está en el sarcófago, no solo está conectado a un avatar, está conectado a infinidad de avatares que están experimentando cada uno una dimensión distinta. Es decir, el Frank que se ha tumbado en el sofá a ver la película, y el Frank que está dando y el Frank que se ha ido con los amigos a tomar una cerveza por el pueblo. Toda esa información de todos esos avatares está yendo a una conciencia que es el cabo Jake, que está en el sarcófago recibiendo la información de cada uno de esos avatares. Es fácil si lo intentáis, ¿eh? Y además, no lo penséis. Simplemente entregaros a sentirlo. Y veréis que cobra sentido para vosotros. ¿Vale? Pues ahora mismo también, no solo en esa vida, sino que en esas otras vidas que llamamos encarnaciones, ocurre exactamente lo mismo. Pero todas esas encarnaciones, todas esas vidas, todas esas dimensiones paralelas que están ocurriendo en este instante, están conectadas a una conciencia. El cabo Jake en un sarcófago, es decir, tú, conectado a cada uno de esos avatares que están explorando cada una de las posibilidades infinitas. No es que la vida de templario fuera de hace 800 años. No, la vida de templario está ocurriendo en el mundo de la ilusión. Está ocurriendo en este instante, ahora aquí, ahora mismo. Y la única forma que tengo de sentir y de recordar eso que llamamos recordar esa vida es simplemente aquietarme, no juzgar y sintonizar con eso que me llega de ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy elevando la atención hacia la mente, el cabo Jake que está en el sarcófago, soñando, conectando con todos esos avatares. Si yo me acerco a ese nivel de atención,
la información que estoy recibiendo ahí se agolpa más en mí. Es simplemente elevar el nivel de atención. Y lo que aquí parece separado, el monje templario o el piloto alemán, como si fueran algo ahí separados, cuando yo elevo la atención hacia la conciencia del cabo Jake, que estoy en el sarcófago, conectado a todos los avatares, empiezo a darme cuenta de, oye, es que tengo un avatar en los tiempos de Jesús, otro en avatar en los templarios, otro avatar en los nazis y otro avatar viajando por el espacio a hipervelocidad. Y entonces empiezo a tomar esa conciencia solamente porque estoy elevando esa atención. Por eso son paralelas, no son vidas pasadas, porque recordar que el tiempo es una ilusión. Eso es una ilusión. Todo, absolutamente todo, está ocurriendo en un instante. Todo. Por eso ahora empezamos a acercarnos ya a lo que dice el curso de milagros. ¿Os dais cuenta por dónde vamos? Primero tenemos que bajar al nivel de la forma y intentar comprender lo que ocurre en apariencia en el mundo de la forma. Pero si yo voy elevando ese nivel de atención hacia el soñador, al que inventa cada una de esas dimensiones paralelas, en la que está explorando solo una cosa, ¿eh? Solo estamos explorando una cosa, el modo de encontrar cómo perdonarnos por la loca idea de separación. ¿Por qué? Porque yo, si me invento una vida como un templario que va cortando cabezas a los musulmanes, en el nombre de Cristo, en el fondo me siento culpable por eso. Y me cortan, me asesinan o me torturan. ¿Por qué? Porque me siento culpable, me identifico con un personaje al que están torturando porque así de sentido a mi culpa con ese castigo. O con cualquier otra de las vidas. Todas esas dimensiones paralelas que yo mismo estoy proyectando desde ese sarcófago, como si fuera el cabo Jake del Avatar, de la película Avatar, conectado a infinidad de avatares, todas esas experiencias multidimensionales son el efecto de la loca idea de separación que me está haciendo poner la atención en esas vidas como si fueran reales. Pero son un efecto. Y la causa es la loca idea de separación. Es decir, que yo estoy en el arco de luz dorado, tú estás en el arco de luz dorado, y cuando digo yo, no me refiero a Fran. Fran es uno de los avatarcitos, de las infinidad de avatarcitos que hay desperdigados por el mundo multidimensional. Esto es uno más. Entonces, cuando tú pones, cuando digo yo, es decir, el ser que toma consciente, que toma la decisión de dar realidad a la voz del ego de separación, cuando yo me aquieto y empiezo a conectar con el no juicio y con la inocencia, empiezo a elevar mi nivel de atención, empieza a aflorar toda esa información que tengo camuflada por la sensación de culpa y de vergüenza, la sigo observando sin juicio, sin sentir culpa, con amor, todo eso va aflorando y eso es lo que voy entregando a ese lugar de mí que es la santa presencia. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por la voz del Espíritu Santo que yo soy, la santa presencia que yo soy. No, Fran, el yo verdadero, el yo soy, el que tú eres conmigo. Desde ahí, si tú pones a escuchar esa voz y empiezas a observar todas esas dimensiones paralelas, empiezas a elevarte y empiezas a desidentificarte, empiezas a darte cuenta de que no puedes ser el personajillo por muchas vidas que hayas creído vivir. Porque esas reencarnaciones simplemente son el efecto de la loca idea de separación. La causa es que aún te crees separado de Dios y estás poniendo la atención en esas vidas desde esta dimensión, en esta vida,
pero en otra dimensión la estás poniendo en otra vida. No creas que la del siglo XII fue hace 8 siglos o 9. No, está ocurriendo cuánticamente en este instante. Por lo tanto, si empezamos a poner la atención de que esas vidas y esta es un efecto de la loca idea de separación, empiezas a sonreírte por todo lo que acontece en ellas. Y hay vidas en las que recuerdo haber matado y asesinado y traicionado, y hay vidas en las que recuerdo que me han matado, me han traicionado y me han torturado. En una recuerdo que me destriparon vivo para sacarme el demonio del cuerpo, me decían. Es bastante gore, ¿eh? Pero, venga, ¿por qué me ha venido esta vida? Porque, bueno, pues en aquellos tiempos, era la Edad Media, escribía libros de los que podría escribir hoy, así como un poquito subversivos, de no dualidad y de que la Iglesia nos mentía, bueno, que nos estaba contando una patraña. El caso es que me torturaron por eso y me estaban sacando el cuerpo, me rajaban las tripas, me sacaban las tripas para decirme, estamos sacándote el demonio, el diablo del cuerpo. Claro, hasta que morí. ¿Por qué ahora me río? Pues porque la verdad es patético, ¿no? Pero en aquella vida, hostias, sí que dolió, ¿eh? Y no es agradable ver cómo te destripa. Por encima me elevaban así la cabeza, estaba tumbado y me elevaban la cabeza para que pudiera verme la tripa, ¿no? Y en cambio ahora, mira, me río. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a sentir, a darme cuenta, no ya a entenderlo, sino a integrarlo, de que eso es una película que yo mismo me monté, a la que di realidad. ¿Por qué? Por la loca idea de separación. Me siento culpable por haber traicionado a Dios y me invento torturas como esa. Pero si yo ahora observo al personajillo que está siendo torturado, con el cual me identifico, y al personajillo que le está torturando, y no le juzgo, sino que me sonrío, digo, pero ¿cómo es posible que yo me pueda estar inventando esta patraña? No solo el personaje con el que me identifico y con el que sufro, sino al que está torturando a la víctima. Empiezas a observarlo sin juicio y con amor, con una sonrisa, hasta que llegas y te ríes. Por eso Jesús dice, os reís demasiado poco. Lo dice en el curso, buscarlo. Os reís demasiado poco. O sea, es que cuando os deis cuenta de lo que es esto, os vais a partir de risa. Porque no son más que vidas soñadas. Pero ahora, ¿qué de provecho podemos sacar aquí? Porque podemos sacarle provecho. Amar. Amar. Sonreír. Abrazar. Tanto a la víctima con la que tú te identificas, como al agresor con el que también te puedes identificar en ciertos momentos, a la víctima que has agredido o al agresor que te ha agredido. Se trata de abrazar y de amar eso. Y da igual lo que haya parecido acontecer en el mundo de la forma. Es todo una película y no hay nada ahí fuera haciéndote daño. Entonces, cuando empiezas a entregarte a esa presencia, a ese amor, es tanta la información que aflora que ya a veces hasta te confundes. Es decir, ya, ¿cómo puede ser tanto, no? Pero es solo porque no estás juzgándolo. Y cuanto más aflora, más amor sientes. Más amor sientes por esa víctima con la que te identificaste, que estaba siendo como víctima, como cuando fuiste el victimario o el agresor, que también cuando tú agredes es porque tienes miedo. Como dice el curso Jesús, todo es una petición de amor. Cuando agredes estás pidiendo sentir el amor. Por eso
Observa cada uno de los movimientos. Olvídate de otras vidas paralelas, de otras dimensiones, de otras encarnaciones. Con esta tienes suficiente. Observa cada uno de los acontecimientos de tu vida en la que te has juzgado o has juzgado a alguien y vuelve a ver toda la película sin juicio y con amor. Es lo que nos enseña el curso de milagros. Volver a ver la película sin juicio y con amor. Y todas esas realidades paralelas empezarán a confluir en una sola mente que está inventándoselas, porque son soñadas. Solo sin amor, o sea, solo con amor y sin juicio. A ver, que estoy viendo que aquí hay un montón de gente. Podéis comentar, podéis decir, podéis preguntar, podéis callaros, podéis iros, podéis quedaros, podéis hacer lo que os dé la gana. Sois libres. Menos mal que sois libres. A ver. Ninguna. A ver. Hay una solicitud ahí, pero es que si no, solo admite 2 o 3 personas y no podemos estar todos. Bueno, ¿queréis comentar algo? Justo antes del directo, estaba viendo un vídeo de física cuántica sobre los núcleos y átomos. Pues mira, así se la gasta el Espíritu Santo. Juncal, Fran, no veo tu imagen. Pues no tocaba, Leo. Pero aquí estoy, ¿no? El resto sí me veis, ¿no? Bueno, pues es que poco más hay que decir. En el mundo de la forma, las reencarnaciones son muy reales, pero desde la perspectiva no dual. Es todo un efecto soñado como consecuencia de la localidad de separación. Por eso, repito que con todo este viaje por Hispanoamérica, esa sensación de sentirme en casa allá donde he pisado, esa sensación de sentir gratitud, esa sensación de evocar situaciones que parecían que habían sido vividas ya 1000 veces, encontrarme con gente que veía por primera vez en mi vida, evidentemente en esta, y tener la sensación de que nos conocíamos de muchas, en el mundo de la forma eso cobra sentido. Pero recuerda que cada uno de esos personajes con los que te encuentras son el efecto del pensamiento de separación, porque en ese mismo pensamiento ya no hay separación. Más allá de ese pensamiento no hay separación, porque todos esos personajes están siendo soñados por todos nosotros en el mismo punto, en el mismo arco de luz dorado. Estamos soñando con todos esos personajes con los que nos identificamos y con los que proyectamos. Pero bueno, así que bueno. ¿No queréis comentar nada? ¿No queréis decir nada? Pues si no queréis decir nada y no queréis comentar nada, pues nos vamos. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere recordar vidas pasadas? ¿A quién le gustaría recordar vidas pasadas? Solo con que me diga uno. Cuando hagas los encuentros online de UCD, me extenderé sobre lo que manifestamos a través de otros. Ya, lo que pasa es que Juncal no sé si voy a hacer encuentros online. Bueno, pues sí,
claro, con África. Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa, Juncal? Que yo estoy dejándome guiar y por la sensación, por el sentir. Y no sé, no estoy en la onda de que vaya a hacer más encuentros online por ahora. No lo sé. Lo mismo mañana convoco otro. O sea, es que me adapto a lo que la vida me trae. Eh, Mira, ¿sabéis qué es lo que ocurre cuando empiezas a observar todo sin juicio? O por lo menos con la intención de no juzgar, porque evidentemente al final siempre hay algún juicio ahí que aún da realidad a la separación. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que empiezas a sentir confianza. Y cuando sientes confianza, sientes paz. Y cuando sientes confianza y sientes paz, empiezas a abrirte al amor. Y en esa experiencia de confianza, de estar en paz y de amor, es que da igual todo. Es que da igual todo. Es que nada de lo que ocurra en el mundo de la forma tiene ningún significado, ningún sentido, ni ningún peso. Ninguno. Y cuando empiezas a darte cuenta de que no tiene ningún significado, ningún peso, es que aún te liberas más paz. Y cuanto más paz, menos significado tiene todo esto y menos peso específico. Así que sí, jajaja, vaya. Fran, ¿qué sirve saber de las vidas pasadas? Pues es que precisamente de eso, por eso os preguntaba quién quiere saber sobre vidas pasadas. Realmente no tiene nada, ninguna validez. Todo lo contrario, casi que puede distraerte. Porque puedes caer en el juego del juicio. Y cuando caes en el juego del juicio, empiezan a ocultarse los recuerdos. No, la única validez que tiene la posibilidad de recordar vidas pasadas, que también pueden ser futuras, si has entrado tarde, no habrás visto que también pueden ser futuras. ¿Por qué? Porque cuánticamente se están dando en este instante aquí y ahora todas paralelas. Entonces, la única ventaja que tiene es que puedas observar a ese personaje del siglo XII, por ejemplo, que es una dimensión paralela, pero que desde este espacio-tiempo parece que es del pasado, sin juicio. Porque todo lo que acontece en el mundo de la forma, nosotros le dimos un propósito, que fue castigarnos. Le dimos el propósito al cuerpo y al mundo de la forma para castigarnos porque nos sentíamos culpables por haber traicionado a Dios. Y el Espíritu Santo le da un resignificado al mundo de la forma, incluido al cuerpo, que es el de perdonar. El de darte la oportunidad de volver a revisar todas las películas, todas esas dimensiones paralelas, todas las sensaciones, todas las visiones, todas las conexiones que tengas, todas las relaciones que tengas, volverlas a ver, pero esta vez no desde el juicio y la culpa, sino desde la consciencia de la santa presencia y la inocencia, desde el amor. Revisar todas esas películas. Por lo tanto, ¿qué nos ofrece si recuerdas una vida pasada? La posibilidad de volverla a mirar desde el amor y no desde los juicios que has emitido en esa otra vida, en eso que llamas otra vida. Pero que no lo necesitas, ¿eh? Con esta tienes material de sobra para soltar los juicios y endurecer el músculo pues eso, del no juicio. Así que para eso puede servir el recordar vidas pasadas o futuras paralelas. Agradecemos la conexión online, aunque tu vivencia en el presencia nos llega igualmente. Pero si es que esto no está aconteciendo más que en la mente. María, a mí me sirvió ser las vidas pasadas para emociones que no eran de esta vida. Mira, es que cuidado porque venga, al principio para hablar del tema este,
hay que bajar al mundo de la forma, pero solo para coger impulso. Tenemos que prestar atención a nuestras palabras porque dicen todo de dónde ponemos la atención. Y en este momento ya de la charleta deberíamos de empezar a poner, o bueno, deberíamos, no debemos nada, a mí hacer lo que queráis. Yo quiero poner la atención en que no hay vidas pasadas, porque ni siquiera hay esta vida. Solo observar mi propia locura de haber creído que he vivido todas esas vidas. Y al observar esa locura, empezar a reírme. Oye, si queréis seguir pensando en otras vidas, me parece perfecto. Yo he decidido ya sonreírme con todo esto, pero que, oye, que todo está bien, ¿eh? Que todo está aconteciendo en la misma mente y todos estamos soñando con este encuentro y estas conversaciones que estamos teniendo aquí por escrito. Así que, no sé, es lo que me nace de compartir, es lo que digo. Saber desde dónde tenía que sacar y trascender desde la paz y amor que sientes. Por ejemplo, con personas de esta vida, una expareja, que haberle otra vida pasada puede sanar, vale. Pero mira, Juncal, si tú puedes ver a esa pareja, imagínate, yo la historia con mi hijo, ¿no? Mi hijo mayor, los dos estuvimos juntos, pilotando aviones ahí en la Segunda Guerra Mundial y tirando bombas y matando. El caso es que tú puedes recordar con una pareja, naturalmente, que viviste en otra vida, pero la historia es, ¿qué nivel de juicio estoy emitiendo en esta vida que tengo ahora? Porque si no juzgo en este nivel de atención, por ejemplo, a lo que podría ser un ex o tu pareja actual, pero que en otra vida también fue tu pareja, o que ahora en esta vida es una amiga o un amigo y en otra vida fue tu pareja, pero si la estás juzgando en esta, por muy leve que sea el juicio, en ese juicio va implícito el autojuicio, te estás juzgando también a ti. Y entonces, como te estás juzgando también a ti, toda esa información, como os he dicho antes, se vela. ¿Por qué? Porque se vela con la vergüenza y la culpa. Entonces se esconde, está contado metafóricamente, que Adán y Eva se escondieron detrás de las hojas de la parra. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza, culpa. Entonces, si tú estás con el más mínimo juicio que puedas emitir en esta persona, que en otra vida fue tu pareja, si la estás emitiendo en esta conciencia que pones aquí, de la personita que eres del siglo XXI, por mucho que recuerdes esa vida, si aún estás emitiendo juicio aquí, se va a velar mucha información de esa. Cuanto menos juicio emitas aquí, más información se va a desvelar aquí y allí. ¿Por qué? Porque estás elevando tu nivel de atención hacia la que está en el sarcófago, metafóricamente hablando, conectada a todos esos avatares, metafóricamente hablando. Se trata de elevar el nivel de atención. Entonces, cuando el juicio es lo que te baja el nivel de atención y la ausencia de juicio es lo que te eleva. En la ausencia de juicio, recordar que en el estado de presencia del cielo, del reino de los cielos, aquí y ahora, no hay juicio. El juicio surge cuando decides juzgar. Aquí en medio, al separar, al dividir, lo he dicho 1000 veces, ahí sí surge la ilusión del tiempo y del espacio. Cuando tú dejas de juzgar, empieza a colapsar. Entonces, toda esa información, todas esas avatares de dimensiones paralelas empiezan a elevarse y tomas conciencia de esa conciencia que está soñando con todos esos avatares. Entonces aflorará más información a medida que dejes de juzgar. Así es como yo, a través del personaje Fran, lo estoy experimentando. Así es como yo lo vivo y cómo lo expreso y que cada uno lo explore. Si este no es el camino,
Seguro que no es el camino. A mí me vale. Pero ¿con qué fin? Con el de sonreír y el de amar. Si yo, a mí me da igual, como si ahora mismo se me olvida ya, como si ahora mismo me da Alzheimer y no me acuerdo ni de esta vida, y mucho menos de las otras. Pero si yo estoy en paz y feliz, oye, ¿dónde hay que firmar? Que es que yo solo quiero ya la paz, solo quiero la paz. Y cuando estás en paz, empiezas a sonreírte. Así que, bueno, a ver, en su día y comprender por qué había tensiones. Claro, pero ahora, toda esa información que fluye, ¿qué vas a decir? ¿Qué decides hacer con ella? Porque es en esa decisión, como dice Jesús en el último capítulo del texto, elige de nuevo. Estamos viendo todo, por eso, claro, es que imaginaros, Jesús dice, el guión está escrito, todos esos guiones están escritos. Si el problema no es que estén escritos y vividos ya, no, el problema es que los estamos viendo con juicio. Por eso Jesús te dice, elige de nuevo, revisa toda la película, todas esas dimensiones que en la ilusión del tiempo y del espacio parece que están aconteciendo, pero fuera del tiempo y del espacio ya pasó, ya se superó todo eso, pero tú estás revisionando todo eso con el juicio. Elige de nuevo y hacerlo desde la conciencia de la inocencia, guiados por la santa presencia del Espíritu Santo, que te dice, mira con los ojos del amor y de la inocencia. ¿Qué decidimos hacer con esa información? Resumiendo, la reencarnación en el nivel de la forma son muy reales dentro de la forma. En el nivel de atención del hijo son vidas ilusorias, soñadas, intrascendentes, y que lo único que la intención que le dimos a todo eso fue para castigarnos, vivir todas esas experiencias, para castigarnos por la loca idea de separación. Y la Santa Presencia nos está diciendo, Jesús te está diciendo, revisa toda esa información de locura con una nueva mirada de amor y de no juicio. Y te liberarás. Si no hay más. Bueno, familia, que muchas gracias por haber estado ahí, por haber comentado. Y como suelo decir, oye, a mí ni caso. Pero ni caso, que aquí lo que cuenta es lo que tú te atrevas a vivir y los juicios que decidas no tener. Bueno, gracias por todos esos corazoncitos que son el reflejo del amor que sentís en el reino y lo expresáis a través del sueño con corazoncitos del Instagram. Es que pero no le veis a Jesús partiéndose el culo. Perdonad, ya sé que en América, en Hispanoamérica esa palabra es dura, pero es que en España, lo siento, me nace decirla, se está partiendo de risa. Pero ríete con él de toda esta locura. Pero ¿cómo? Cuéntame, o sea, ¿dónde está yo? Cuéntame, Frank, eso de que fuiste templario. Ah, que fuiste un piloto alemán. A ver, cuéntame esa película, que parece interesante. Y yo, sí, yo lanzaba bombas. Y en esta vida, oye, pues mira todo lo que he hecho. Y Jesús dice, ah, sí, espera, a ver, cuéntamelo otra vez, que esto suena muy interesante. O sea, esa es la visión del Cristo. La risa, la sonrisa de decir, pero ¿y esta locura? Esa
es la única intención, el único propósito que tendríamos que tener al revisar la vida de este personaje y a revisar todas esas vidas que creemos haber vivido, la de terminar riéndonos. Bueno, que os mando un beso muy fuerte y que gracias a ver, seguís escribiendo aquí, gracias a ti, Olga. Todo el rato se me muestra precioso Jesús y me encanta. Claro, aquí está. Bueno, que ya sí, que corto. Venga, que me enrollo. Venga, muchas gracias, ¿eh? Chao.